Si te pasas 3 horas reduciendo un ragú para luego echar un cucharón de carne sobre unos espagueti escurridos, no estás terminando el plato. Estás tirando tu domingo a la basura. El error de la boloñesa fuera de Italia no es solo usar el tomate equivocado, es creer que una salsa que pesa tanto puede sostenerse sobre una pasta que no tiene agarre. Mira esto. El espagueti es de sémola dura, cilíndrico y fino. Si le pones encima un ragú denso, la gravedad y la falta de porosidad hacen que la carne resbale. Cuando das el primer bocado, tienes pasta limpia en el tenedor y todo el trabajo de 3 horas en el fondo del plato. Pero hay una regla en la tradición de Emilia-Romagna que soluciona esto antes incluso de encender el fuego. Para una salsa que tiene peso, necesitas arquitectura. Necesitas pappardelle. Y la diferencia no está solo en el ancho, está en esto, el huevo. La pasta seca resbala, pero la pasta fresca al huevo es porosa, es como una esponja. El huevo le da estructura y elasticidad para soportar tirones, pero sobre todo crea una superficie rugosa que está diseñada físicamente para atrapar la grasa de la carne. La masa se corta ancha, de 2 o 3 centímetros. No es un capricho estético, cada cinta de pappardelle es una carretera ancha, para que los trozos de carne y el sofrito tengan donde aparcar. Si viste el vídeo anterior de esta serie, ya sabes por qué este ragú tiene este color oscuro. Ya no es carne con tomate, el agua se evaporó, el fondo se concentró y la grasa subió. La salsa está lista. Está esperando. Pero la receta no termina aquí. De hecho, aquí es donde casi todo el mundo la arruina al emplatar. Tienes la pasta perfecta y la salsa perfecta. Ahora hay que obligarlas a que se entiendan. Y para eso necesitamos un puente. Sacamos el pappardelle antes de tiempo y lo llevamos directo a una sartén ancha con nuestra base de ragú. Y aquí entra el puente, el agua de cocción. Pero fíjate, el agua de hervir pasta al huevo no es como la de la pasta seca, es más turbia. Está llena del almidón de la harina fina y de la proteína del huevo. No estás echando agua para aguar el guiso, estás inyectando un pegamento natural que va a fundir la grasa suelta del ragú con la superficie de la pasta. Fuego bajo o incluso apagado si tu sartén retiene bien el calor. Y miramos la sartén. Esto es la mantecatura. El líquido se evapora, pero el almidón se queda. Mira cómo el amarillo de la pasta desaparece. El pappardelle se está bebiendo la grasa oscura del ragú. La carne no se cae al fondo, se queda atrapada entre las cintas. Cuando el charco desaparece y solo queda un brillo uniforme, se acabó. Ya no tienes pasta por un lado y salsa por otro. Tienes un solo plato. Servimos de inmediato. Una pasta al huevo con salsa reducida no espera a nadie. Si esperas 5 minutos, la pasta absorberá lo poco que queda y se volverá un bloque. La tradición no te pide que hagas pasta fresca los domingos por romanticismo. Te lo pide porque hace siglos alguien entendió que una salsa tan pesada necesitaba una estructura capaz de sostenerla con dignidad. Si alguna vez has intentado hacer esta masa en casa y se te ha agrietado o roto al estirarla, te dejo aquí el vídeo donde vemos exactamente cómo leer la humedad de la harina. Porque en esta cocina, ya lo sabes, no es una receta que memorizar, es una lógica que entender.